Lourdes Cuesta, asambleísta por el Azuay. Así es, son las 12:31. A esta hora de la tarde, el asambleísta nos ha concedido un espacio para conversar sobre la proforma presupuestaria del 2019 y la saludamos en esta tarde. Asambleísta, muy buenas tardes, qué gusto conversar con usted a través de estos micrófonos. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Anoche la Asamblea Nacional con 90 votos favorables resolvió devolver al Ejecutivo la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2019. Esto pese a la defensa que hizo el ministro de Finanzas, Richard Martínez. ¿Por qué ustedes como asambleístas consideraron la devolución de este documento al Ejecutivo? Mire, el momento que dentro de una proforma presupuestaria el gobierno, cualquier gobierno, empieza a recortar los ingresos que debe tener la educación en un país, la salud en un país, creo que está siguiendo el camino equivocado. Nosotros no podíamos hacer de oídos sordos justamente a los estudiantes universitarios, que de por sí ya han tenido tantos problemas para poder estudiar las carreras que ellos decidieron estudiar, y que se les recorte este momento el presupuesto a las universidades no era posible. Lo mismo sucede en el ámbito de la salud, y es por eso que nosotros hemos devuelto esa proforma con observaciones al Ejecutivo, que tendrá que tomar las correcciones necesarias, escuchando la voz de los ciudadanos, como escuchamos en la Asamblea Nacional. Ustedes como legisladores, y también usted nos puede detallar qué es lo que se ha podido decir desde las diferentes bancadas en torno a este documento. ¿Se han detectado tal vez falencias técnicas en estas explicaciones, sobre todo en este documento que ha sido expuesto ayer por el ministro de Finanzas? Por supuesto, el ministro de Finanzas tiene una dura labor. Lamentablemente creo que tiene las manos atadas frente a la crisis precisamente en la que nos encontramos. El día de ayer ninguna voz en la Asamblea Nacional defendió realmente esa proforma. Todos quienes intervinieron el día de ayer fue para señalar los graves problemas que existen. Problemas tales como se están sobreestimando los ingresos. Por ejemplo, nos hablan de un recorte de gasto corriente que no hay tal, es apenas mínimo, y justamente se tocan los sectores sensibles como educación y salud. ¿Y qué decir la agricultura? Entonces, todas las voces que se levantaron el día de ayer en la Asamblea Nacional fue precisamente en rechazo, pidiéndole al gobierno nacional que esa proforma tiene que ser revisada y que tiene que ser tomado en cuenta el clamor ciudadano. Cuando esta proforma sea devuelta a la Asamblea Nacional, ¿cuál van a ser las observaciones que ustedes la hagan nuevamente a este documento? Tenemos que esperar que el Ejecutivo en los próximos 10 días que le da la ley envíe una nueva proforma, tomando en cuenta justamente las observaciones realizadas del día de ayer. Lamentablemente, si es que no toma en cuenta, no solamente tendrá el rechazo por parte de la Asamblea Nacional, sino también de la ciudadanía que se ha pronunciado. Hace mucho tiempo atrás no veíamos a nuestros estudiantes en las calles reclamar por un derecho. Ahora lo hicieron, justamente preocupados por las falencias que existen con respecto a la educación. Así que no solamente, como indico, tendrá rechazo en la Asamblea Nacional, sino también en la ciudadanía en caso de que estas observaciones no sean tomadas en cuenta. El ministro ha manifestado que la situación económica del país es compleja, pero a pesar de eso se va a mantener el presupuesto tal como consta en el ejercicio fiscal del 2018. Los representantes de las diferentes universidades se han mostrado a favor de lo que se ha dicho ayer en esta sesión del Pleno, pero habría que conocer justamente cuáles son los planteamientos que tienen ustedes como asambleístas, porque está en sus manos la decisión de mantener o descartar en última instancia este presupuesto. Estamos de acuerdo, por supuesto que se mantengan los ingresos, pero ¿qué es lo que sucede? Después de las jornadas de diálogo que tuvo el presidente de la República con las universidades, necesitamos que ese documento esté, o esa oferta esté plasmada efectivamente en un documento, para que no quede ofertas en el aire. Y es por eso que el presidente de la República deberá, en la proforma que envíe nuevamente a la Asamblea, plasmar justamente esa decisión de mantener los ingresos de las universidades, que no quede nada más en el diálogo, que no quede nada más en ofertas, sino eso tiene que estar plasmado en un documento. Compañeros de bancada asambleísta, ¿piensan como usted, están de acuerdo con lo que se ha podido dar a conocer ayer, o va a haber tal vez sorpresas una vez que ya se tenga este documento? No, nosotros estamos absolutamente conscientes de que la proforma tenía grandes problemas y siempre levantamos nuestra voz de rechazo al respecto. Así que mantendremos nuestra posición. Si no se siguen respetando los derechos de los estudiantes, los derechos a la salud
Y si realmente no se cambia el modelo económico, porque efectivamente estamos en una crisis y venimos oyendo 1 año y medio que la mesa no está servida y sin embargo se sigue manteniendo el mismo modelo económico en el país. Así que si no existe un cambio real en la proforma, por supuesto que mantendremos nuevamente nuestra posición de protesta y rechazo a esa proforma. Muy bien, asambleísta, también quisiéramos conocer cuál es su criterio respecto a la resolución del Consejo de la Judicatura emitida este pasado martes. Esto sobre el trámite judicial de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos en cualquier tiempo en contra de los niños, de las niñas y de las adolescentes. Esto de alguna manera también ha generado controversia entre los diferentes juristas, pero usted como asambleísta quisiéramos conocer cuál es su criterio y la observación y qué es lo que permite sobre todo para poder tratar los casos de abuso sexual infantil en el país. Yo estoy muy preocupada con esa resolución emitida por el Consejo de la Judicatura. Estoy preocupada porque se está jugando con los anhelos y los sentimientos de las víctimas y de las familias. El Consejo de la Judicatura no tiene atribución legal para emitir una resolución de ese tipo. Quien podía interpretar la pregunta de la consulta popular era la Corte Constitucional, o en su defecto emitirse una ley interpretativa por parte de la Asamblea Nacional, que de hecho se estaba ya trabajando en ese sentido. Y estábamos a la espera de que exista Corte Constitucional para que ellos den un dictamen al respecto. Con la resolución del Consejo de la Judicatura, que, ojo, es una resolución aprobada por apenas 3 de sus vocales, porque los otros estuvieron en contra. Es una barbaridad que se hayan tomado atribuciones que no le competían. El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo, no es un organismo que tiene facultad de interpretación de ley y peor aún, tomar posta en este sentido, como digo, con temas tan delicados, despertando esperanzas en un tema tan duro y ordenando a jueces que tengan en cuenta ya o que empiecen a recibir denuncias cometidas en cualquier tiempo por delitos sexuales cometidos en cualquier tiempo. Ya se ha pronunciado la Corte Provincial de La Suaya al respecto. Están ya este rato diversos pronunciamientos desde varios sectores por la irresponsabilidad del Consejo de la Judicatura. Asambleísta, al respecto de los casos emblemáticos que hemos podido conocer en el país respecto a los abusos sexuales, en ciudades como Guayaquil, en ciudades como Quito y también en la ciudad de Cuenca, usted conoce específicamente el caso del ex sacerdote César Cordero Moscoso. ¿En qué situación quedan los familiares de las víctimas que han denunciado este caso y que ha sido ventilado también a nivel nacional? ¿Cómo cree usted que se mantienen estas denuncias que han sido presentadas? ¿Se va a dar paso, se mantienen ahí o serán represadas y no habrá ninguna decisión al respecto? Tal y como están las cosas, no va a haber decisiones al respecto. Creo que en la consulta popular, cuando votamos sí a esa pregunta, todos queríamos efectivamente que se trate de delitos cometidos en cualquier tiempo. Perdóneme, pero para que eso pueda darse tienen que hacerse las cosas bien hechas. Tienen que hacerse las cosas por la vía jurídica y la vía normal, que es vía Corte Constitucional, y no mediante un organismo que se atribuye funciones que no les competen. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le den ustedes como asambleístas? ¿Qué tipo de peticiones se van a dar a esto entonces, asambleísta? Mire, este momento va a haber varios jueces y varios fiscales que se van a pronunciar en el sentido de que la ley no tiene carácter retroactivo y sobre todo que la disposición del Consejo de la Judicatura no puede acatarse porque no les competía dar ese tipo de disposiciones. Es por eso que yo espero que para el mes de enero que tengamos una Corte Constitucional, la Corte Constitucional pueda pronunciarse en derecho con respecto a estos temas y, como insisto, los anhelos de las víctimas, ese sufrimiento, se vea realmente respondido por la justicia, pero mediante los procesos correspondientes y no por organismos que están adjudicándose funciones que no le competen. Muy bien, asambleísta, tomando en cuenta que el tiempo es corto, también quisiera preguntarle sobre la coyuntura, en este caso política, hablando
sobre la pre-campaña electoral y sobre la campaña que ya se viene en los próximos meses. Hasta el 21 del mes de diciembre, tal como los ciudadanos ya conocen, se podrán inscribir las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral. Usted, como asambleísta y como también parte de la bancada de Creo, ¿va a apoyar a determinado candidato para estas elecciones seccionales del 2019? Mire, yo creo que este momento es responsabilidad de absolutamente todos, no solamente asambleístas, sino ciudadanos, ver la mejor opción para cada una de nuestras ciudades. Yo en este momento estoy alejada del tema de la dirigencia política, yo estoy concentrada en mis funciones como asambleísta. Sin embargo, como cuencana, creo que Cuenca necesita una persona con experiencia, una persona que sepa de administración, una persona que le haga bien a la ciudad, que ha sido apaleada y que hemos tenido tantos problemas en los últimos años. Por eso considero que como cuencanos tenemos la responsabilidad de escoger como alcalde de nuestra ciudad a una persona que tenga experiencia ya en la administración. ¿Quién sería esa persona, asambleísta? Mire, de las opciones que se están escuchando a día de hoy, hay 3 opciones. El actual alcalde, el muy querido deportista Jefferson Pérez, y el actual prefecto de la ciudad, Paul Carrasco. Si es que las cosas no han funcionado en la ciudad los últimos años, y estoy hablando de una persona con experiencia en administración que necesita la ciudad, yo, como cuencana, quisiera que sea Paul Carrasco el nuevo alcalde de Cuenca. Gracias, asambleísta, por su tiempo y por este espacio. Muchas gracias a ustedes. Son las 12:42, amigos oyentes. Vamos al corte comercial y volvemos con más. Inicia publicidad en la W. Amiga, pásame a mí también. ¿Qué cosa, pues?